tener sus micrófonos cerrados nos va a ayudar. Bien, entonces, hoy vamos a finalizar la semana bíblica. Nos va a acompañar el padre Oscar Tapia, que es licenciado en Sagradas Escrituras, se dedica a la docencia también. Acá en la sala parece que hay unos cuantos que ya lo han tenido como profesor o lo van a tener. Él está en la UCASAL, en la diplomatura bíblico-pastoral, también está en la Universidad, en la UCA, en la licenciatura en teología, es director académico de la Escuela Bíblica Fray Mamerto Esquiu, es miembro del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, él está en el equipo de formación, esa es su labor en el departamento, y también es vocal de la Asociación de Biblistas Argentinos, además de ser párroco. Así que, y de 2 parroquias, me parece que sí, No, ¿2? De una. Ah, de una sola, bueno. Bien, entonces él hoy nos va a hablar de, bueno, no me sale el título, el camino, bueno, Camino compartido. El camino compartido. Bueno, discúlpenme, pero bueno, se me fue. Bienvenido entonces, Oscar, y te Gracias. escuchamos. Bueno. ¿Me escuchan bien allí? Sí. Bueno, tengo un poco tomada la garganta porque este tiempo en Catamarca es tiempo de alergias. Hoy mismo, en este momento, estamos con 30 grados. Alternamos así y nos pasa factura la garganta. Bueno, nos ponemos en nombre del Señor. Estamos en el mes de la Biblia. Este momento es un momento de encuentro con la palabra. Entonces le pedimos al Señor que nos done su espíritu para que podamos, a través de la letra de la Escritura, entrar en la mente y en el corazón de Dios, y que esa palabra, como dice Isaías, que baja como la lluvia mansa, que sea fecunda en nosotros, que sea un encuentro verdaderamente renovador de nuestra fe, ya que nosotros también le damos tiempo a la escucha de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buscamos en los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a analizar tres
3 textos de Lucas, el que acabo de leer, capítulo 2, versículos 42 al 47, luego el capítulo 4, versículo 32 al 35, y el capítulo 5, versículos 12 al 16. ¿Sí? Pero antes de entrar en estos textos en concreto, vamos a situarnos dentro de la obra lucana. Ustedes saben que cuando nosotros abordamos el texto, como es palabra de Dios escrita, al texto lo tenemos que situar en el contexto. Primero en el contexto literario inmediato, dentro de qué unidad literaria está, dentro de qué libro, y luego en el contexto más amplio, dentro de qué obra se ubica y en qué testamento. Eso es importante para la interpretación, para el primer paso que siempre hacemos en la lección divina, que es tratar de responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Eso siempre tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de entender lo que Dios dice. Es un doble movimiento, la hermenéutica. Primero ir hacia el pasado, respetar, ser absolutamente respetuoso de lo que dice el texto, de lo que el autor humano quiso decir, y en un segundo momento, y Dios a través de él, y en un segundo momento volver al presente y descubrir el mensaje actual, ¿no? Ese movimiento lo tenemos que hacer siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito de la obra lucana. Voy a ir rápido porque ustedes seguramente esto conocen. En la Sagrada Escritura nosotros tenemos la obra lucana, que desde el punto de vista literario es el proyecto más ambicioso porque es el escrito más extenso. Si nosotros contamos las palabras, ustedes saben que la cuestión de capítulos y de versículos es una cuestión relativa en cuanto que fueron añadidos los capítulos recién en el siglo XIII para facilitar la lectura, y los versículos recién en el siglo XVI, en 1557. Entonces, a la hora de interpretar, uno deja de lado títulos, que son de los editores, capítulos y versículos. Nosotros tenemos, si sumáramos las palabras del tercer evangelio con los hechos, una obra extensa. Y esto se puede hacer porque hay programas como BibleWorks y otros que lo hace la computadora. Y hoy seguramente la inteligencia artificial hace mucho más, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una obra extensa desde el punto de vista literario maravillosa. Y desde el punto de vista histórico-teológico también una obra fantástica porque es el intento de la segunda generación cristiana de autocomprendernos dentro del mundo greco-romano. Los primeros cristianos, a quienes le debemos la fe, les costó mucho insertarse en el Imperio Romano, lo hicieron con mucha creatividad en esa primera evangelización, y gracias a Dios plasmaron en escritos esta vivencia de la fe cristiana, y esa vivencia es paradigmática. La primera evangelización que responde a la revelación pública oficial de la Iglesia, que es una revelación fundante, es la fuente para que nosotros nos inspiremos en la nueva evangelización, que nos entiende, nos encuentra como discípulos misioneros, donde ya es importante nuestro ser, el ser cristiano, y también aquello que sería el hacer, que es la misión. Entonces, en esa tarea, Lucas nos dejó una obra maravillosa. Nosotros vamos a ir rápidamente al prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 4 de Lucas. Porque allí tenemos la propuesta del mismo autor, donde nos dice lo que él quiere hacer. ¿Está? ¿Alguien que se anime a leer? Si tenemos traducción Pueblo de Dios, mejor.
¿Alguien que lea? Si tiene pueblo de Dios. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. ¿Sigo leyendo? Sí, sí. Vamos a leer hasta el 14. Ajá. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, mire, allí en la introducción a la obra, a esta obra que se llama, el texto le han llamado Praxei Apostolorum, los Hechos de los Apóstoles, remite a un primer libro, ¿verdad? Dice: en mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. O sea, todo palabras y obras, así dice el texto. Lo que hizo y lo que enseñó. Están en un primer libro que él ha narrado, dice, desde el momento hasta el día que subió al cielo, hasta la ascensión, y haber dado las instrucciones a los apóstoles que les manda esperar el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese primer libro? Vamos al Evangelio de Lucas, que sería en nuestros textos canónicos el tercer evangelio. Dice, a ver, alguien que lea del 1 al 4. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, mire,
este es un prólogo. Ustedes han visto que el Evangelio nos ha llegado a nosotros de una manera, dirían los antiguos, cuadriforme, ¿no? Nos ha llegado a través de 4 versiones, de 4 perspectivas, de 4 ángulos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este evangelio está ubicado en tercer lugar. Nosotros hablamos de tercer evangelio. En el primer siglo, los evangelios circulaban sin título, porque no interesaba la autoría, interesaba el mensaje. Recién a partir del siglo II, sabemos por testimonio de San Ireneo, a quién le comienzan a atribuir. A Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdón, hago una pregunta, ¿no siento una interferencia? Te escucha ¿No? muy bien. No. Gracias a Dios, no. Yo la siento acá en mi casa. Bueno, entonces, tenemos estos evangelios y cada evangelio es muy original. Ustedes ven que Marcos arranca directamente desde la vida pública, Mateo y Lucas tienen infancia y Juan tiene un prólogo que podría ser el prólogo a toda la Biblia, ¿no? Pero en Lucas hay algo muy original, que es esta introducción típica de un escritor culto. Y allí fíjense qué interesante el planteo, donde ya nos dice cómo él ha elaborado la obra. Dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. ¿Qué nos dice? Que ya hay otros escritos, ya existen otros escritos. Dice, y ya existía el Evangelio de Marcos cuando escribe Lucas. Tal como nos fueron transmitidos por aquellos que desde el comienzo fueron testigos oculares y servidores de la palabra. O sea, esos relatos están basados en testimonio. ¿Y en el testimonio de quién? Básicamente el testimonio apostólico, ¿no? Dice, entonces por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, que hay allí una tarea de investigación, una tarea profunda y seria de investigación. Y dice, yo también, o sea, después de informarme, he decidido escribir. ¿Qué vamos a tener? Un relato ordenado, escrito, basado en testimonios. Lo dedica, dice ilustre Teófilo. Este Teófilo, que aparece también allí en los Hechos, después no aparece en la Biblia. Puede ser que sea un personaje real, porque en la antigüedad se acostumbraba dedicar la obra a quien la sponsorizaba, porque era muy difícil y caro escribir. O bien un personaje literario, el Teófilo, Teos, y filos amigo de Dios, que puede ser cualquiera de nosotros que se siente destinatario, o una persona real de la comunidad. ¿Me explico? Lo importante es que este dato nos da la hilación también en las dos obras. Y nos hace ver que es una obra pensada en el todo. Y dice, he decidido, querido ilustre Teófilo, escribir un relato ordenado, mire la finalidad, a fin de que conozcas bien la solidez de la enseñanza, de las enseñanzas que has recibido. O sea, estamos hablando de alguien que ya fue evangelizado, que ya tiene el querigma de un cristiano. Entonces, ¿para qué es el evangelio? Es una catequesis profunda, teológica, para solidificar en la fe, o para dar fundamentos sólidos. ¿Me explico? Esa es la propuesta que se hace nunca. Ustedes vayan hojeando, los primeros 2 capítulos, ¿no?, van a ser la infancia de Jesús, escrita con Lucas maneja muchos recursos literarios, muchos recursos. Es un buen escritor. También desde el punto de vista de la lengua, es un escritor seguramente de lengua nativa griega, por el manejo que tiene. Se nota, por ejemplo, cuando uno lee Marcos, que es alguien que aprendió la lengua, más o menos como nos pasa a nosotros cuando aprendemos inglés de grande, ¿no? Yo construyo la frase en inglés en diaguita. Uno tiene la forma, ya está formateado en una lengua y acomoda.
Bueno, Marcos es un poco así, en cambio Lucas no. Maneja la lengua, seguramente el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En los dos primeros capítulos, dicen los que saben bastante, él va a imitar inclusive el estilo de la Biblia griega, llamada traducción de los 70. O sea, al tiempo de Jesús ya existía la Biblia, lo que sería el Primer Testamento, en la versión hebrea aramea y en la versión griega. Lucas y los escritores del Nuevo Testamento van a seguir la versión griega. Ya estaba difundida la lengua griega, era la lengua franca, y una lengua que se llama griego koiné. Entonces, los dos primeros capítulos del Evangelio de la infancia no solamente se apega a los 70, se apega a las tradiciones del Antiguo Testamento y presenta un Jesús enraizado en su pueblo. Esto también nos hace ver que para él la llegada de Jesús es la consumación del plan de Dios, que no ha comenzado ayer, que ha comenzado en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? ¿Cómo lo escribe? Lo escribe con una técnica muy interesante en paralelo. Recuerden ustedes, hoy para nosotros es fundamental la imagen, ¿verdad? Yo ahora, por ejemplo, no estoy usando el PowerPoint, pero después voy a compartir con Ana María, para los que quieran, 2 PowerPoint, que inclusive no son míos, pero tengo permiso de piratearlos. Uno es de Gerardo Sodin, sobre la obra lucana, y otro es del licenciado Gabriel Rodríguez, que también forma parte del equipo bíblico, y este año nosotros hemos trabajado, a principio de año, quizá algunos de ustedes hicieron, un curso sobre los hechos, en todo el mes de marzo. Bueno, yo le voy a pasar ese material, porque es importante conocer la obra lucana. Entonces, Lucas escribe esta primera parte, le permite a él enraizar a Jesús en el pueblo. Lo hace con la técnica del paralelo, que en ese tiempo no tenía la imagen, la habilidad de la escritura. Entonces él, al poner en paralelo anuncio de Juan el Bautista, del nacimiento, anuncio de Jesucristo, nacimiento de Juan el Bautista, nacimiento de Jesucristo, y en el centro se van a encontrar que la escena bisagra es la visitación, el encuentro de las 2 madres con los 2 bebés y el anuncio. Vamos a encontrar himnos. Es muy importante la obra lucana. Piensen ustedes que en la liturgia de las horas rezamos de mañana el Benedictus, el himno de Zacarías, a la tarde rezamos el Magnífica y a la noche el Nunc Dimittis, que es el cántico de Simeón. O sea, está muy tomado, muy asimilado en la liturgia la obra de Lucas. Entonces, en estos 2 primeros capítulos nos presenta a Jesús en su infancia. Mateo lo va a hacer de otro modo, con otra técnica. A partir del capítulo 3 hasta el capítulo 9, el ministerio de Jesús en la Galilea, y allí retoma el Evangelio de Marcos. ¿En qué coinciden los evangelios? Jesús que va al Jordán, bautismo, comienzo de la vida pública, tentaciones en el desierto y regreso a la Galilea. Y Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, tiene esta visita a Nazaret en el capítulo 4 como un texto programático de Jesús. Ahí cuando él define con el texto de Isaías para qué vino, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Abre Jesús un gran jubileo para la humanidad. Con este desarrollo de Jesús, del ministerio de Jesús en la Galilea, va hasta el capítulo 9. Y del 9 al 19, miren, vamos a... Más precisamente, del 9, ya le digo qué versículo, 51
Dice, cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén. El texto original dice, Jesús endureció el rostro y se encaminó a Jerusalén. O sea, ahí ya Jesús va a sus últimos días. Lucas va a insertar desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, que es la entrada, síganlo ustedes en sus Biblias, la entrada en Jerusalén. En ese camino largo de Jesús va a insertar muchas escenas, que los otros evangelios están presentados de otro modo. ¿Qué nos hace ver esto? Que el tema del camino es un tema decisivo en la teología y en la concepción de Lucas. ¿Me explico? A partir del capítulo 19, con la actividad de Jesús en Jerusalén, se une a los otros evangelistas, a los otros tres, donde está la última semana de Jesús. Ustedes saben que el evangelio se estructuró a partir del querigma, de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. De esto hay un desarrollo mayor. Después los cristianos se ocuparon de la vida pública y después se ocuparon de la infancia de Jesús. ¿Vamos hasta ahí? Entonces termina Lucas en el 24, todo ese capítulo es un día largo de la resurrección. Miren otro detalle. La escena más larga de la resurrección que presenta Lucas, del capítulo 24, versículos 13 al 35, es la de los discípulos de Maús. Miren qué interesante, porque todo acontece en el camino. Y los discípulos no son apóstoles. De unos sabemos el nombre, de otros no. Esto es también un detalle interesante en la teología lucana. Y termina Lucas, capítulo 24 al final, versículo 50, dice, después Jesús lo llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo, como un gesto sacerdotal del Señor. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado, acá usa un verbo muy interesante que es el verbo de la adoración, prosequínesa, ¿no? Que adorar. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén. Los discípulos estarían donde está ahora Doris, que es el monte de los Olivos, y se ve en el fondo Jerusalén. Ahí donde está, miren, la mezquita de la roca, allá arriba, el otro templo más arriba, esa es actualmente la dormición, ahí era el cenáculo. Bueno, dice, los discípulos que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían continuamente, miren este detalle, en el templo, alabando a Dios. Lucas comenzó en el templo, ¿se acuerdan la escena de Zacarías? La primera después del prólogo, y termina en el templo. Y la comunidad y Jesús asciende. Vamos ahora al libro. En la cabeza de Lucas, en su mente, ahí tendríamos el primer tomo. ¿Qué sería el primer tomo? Vida, obra, enseñanza de Jesús. Mire cómo va formando un cristiano Lucas. Vida, obra, enseñanza de Jesús. A partir de, en este segundo libro, que quedó entre Juan y los Hechos, pero era una sola obra, ¿me explico? Cuando los primeros cristianos unieron los 4 evangelios, separaron esta obra. Bueno, en esta obra, que hay que leerla continuamente, va a retomar desde el momento de la ascensión, desarrolla esta escena. Y pongan atención en lo que hemos leído, ¿no? Lo que ha leído Mónica, creo, ¿no? Mónica. Que fíjense que Jesús estuvo 40 días, dice el texto de Hechos, resucitado, 40 días instruyendo a los apóstoles, preparando para la llegada del Espíritu Santo. Dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que los va a convertir en testigos. Dice, Jerusalén
Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Ahí está el proyecto de la obra lucana, ¿sí? Entonces, la comunidad recibe el don del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu de Jesús los convierte en testigos. ¿Cómo es esa comunidad? Dice en el capítulo 1. Es una comunidad en torno a los apóstoles, da el nombre de los 11, ya desertado Judas Iscariote, e inmediatamente ellos se van a apresurarse en preparar los 12, ¿no? Y por eso los reemplazan con Matías, ¿verdad? Ahí sigue el texto. Y fíjense qué lindo este texto. Están los 12, está la Virgen, las mujeres y la familia de Jesús. Ese es el origen de nuestra comunidad cristiana. Ese es nuestro origen. La familia de Jesús, la familia carnal, de sangre, de la Galilea, Judas, Santiago, Juan, que lo ha nombrado en Marcos en capítulo 8, quienes habla de los hermanos y hermanas, que era su familia, que vivían en Galilea, su familia tribal, su familia de clan, las mujeres que lo siguen, discípulas, los apóstoles y los discípulos, ¿sí? Esa comunidad, siendo que el Señor le dijo que no se muevan, se apresuran en nombrar un sucesor, ponen criterios, dice que haya seguido desde el bautismo hasta la ascensión, eligen 2 y después deciden a suerte y queda Matías. Esa comunidad, capítulo 2, va a recibir el don del Espíritu. Es la fiesta judía de Pentecostés, ¿no? Estaban los judíos desde la Pascua. Recuerden ustedes, según el Pentateuco, el judío creyente tenía la obligación de ir 3 veces a Jerusalén en la fiesta que le llaman de peregrinación. ¿Cuáles son esas? Pesaj, Shavuot, Sukkot. Pascua, Pentecostés y la fiesta de las chozas. Iban a la Pascua, no se podían volver en el día, entonces se quedaban esos 50 días, porque comenzaba la Pascua, contaban 7 semanas, 7 por 7, 49, y al día siguiente celebraban el don de la siega. En ese contexto, donde ellos habían puesto un significado religioso que les recordaba el don de la ley, allí en ese contexto el Señor irrumpe con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fenómeno del Espíritu? El primero, la comunicación, el entendimiento, hablan distintas lenguas y se entiende. Viene una explicación de Pedro, ¿no? De por qué ha sucedido esto, porque así siempre los hechos y el Evangelio hace ver que se puede creer o no creer. Entonces, algunos creen y se maravillan de este don y otros dicen, no, estos están borrachos, se dice el texto. Entonces, Pedro hace un sermón, explica, y cuando termina el sermón de Pedro, dice en el 41, los que recibieron su palabra se hicieron bautizar ese día y se unieron a ellos, eran alrededor de unos 3.000. Después va a ir hablando así del crecimiento de la comunidad. En ese contexto del don del Espíritu Santo, de la nueva comunidad, viene el pasaje que nosotros vamos a analizar. Pero solamente digo algo más. Así como el primer libro sería el primer libro, nuestro tercer evangelio, vida, obra y enseñanza de Jesús hasta la ascensión, el segundo libro va a ser la continuidad de la misión de Jesús, mandada por él, la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero, aunque el libro se llame, eso lo ha llamado Hechos de los Apóstoles, en realidad van a ver que hay 2 apóstoles que sobresalen. En la primera parte, Pedro, y en la segunda parte, de manera casi absoluta, Pablo. De otros apóstoles ni habla, por ejemplo, de Andrés, Santiago, el de Alfeo, ni aparece. Pero van a aparecer otros personajes interesantes, como Esteban, como Bernabé, como Felipe. Entonces, también en este estilo
donde va jugando con el paralelo permite similitudes y diferencias, así como pasaba con Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista nace de manera milagrosa de padres adultos, mayores, estériles. Jesús nace de madre virgen, ¿verdad? Es más grande. Acá también en el paralelo va a salir favorecido Pablo. ¿Y por qué Pablo? Porque es el maestro de Lucas. Entonces, fíjense que como ha planteado que van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta los confines, la primera parte, hasta el capítulo 12, se ocupará de la iglesia en los orígenes y con sede en Jerusalén. A partir del capítulo 13, el foco evangelizador se traslada a Antioquía, que ya estuvo insinuado en los capítulos 9 y 11. Y vienen los viajes de Pablo, y cómo va a terminar. La evangelización se viene al Asia Menor, a Europa, y cuando Pablo llega a Roma, aunque llega, digamos, prisionero, sin embargo, fíjense el final, vamos al final de los Hechos. Capítulo 26, al final, capítulo 28, dice, final, 30. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. El Señor que los ha mandado hasta los confines. Pablo está en el corazón del Imperio Romano, está preso, una prisión domiciliaria, pero como dice, no tiene ningún impedimento para anunciar a Cristo. La palabra no está encadenada, se ha cumplido el plan de Dios. Fíjense que no va a contar, Lucas no cuenta la muerte de Pablo. Por la carta a los romanos, al final sabemos que Pablo tenía el proyecto de viajar hasta España, hacer otro viaje. No sabemos si lo hizo o no. El tema es que se piensa por la tradición que fue martirizado en la época de Nerón. ¿Se acuerdan? En el martirio, en la persecución de Nerón. Bueno, este es el proyecto lucano, que es también, podríamos decir, la historia de la evangelización. Sin los hechos no conoceríamos de la comunidad jerosolimitana. Después, por las cartas de Pablo, podemos cotejar y reconstruir, y por las cartas católicas también. Toda esta cuestión de los orígenes cristianos, que se estudia muchísimo hoy, con la ayuda de otras ciencias, de la sociología, de la antropología, de la arqueología, es muy interesante, y muy interesante para nosotros, que estamos en un contexto de globalización y que nos planteamos cómo vivir la fe cristiana. El Santo Padre Francisco, en el Evangelii Gaudium, hay un número, no me lo acuerdo en este momento de memoria, en qué número, pero al final, donde dice que es bueno mirar los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos para aprender, dice, no siempre, no fue fácil ser cristiano, dice. Además, dice, en todos los momentos de la historia, siempre hay componentes que es nuestra propia humanidad que impide el enraizamiento del evangelio. Pero esa primera evangelización es paradigmática para nuestro mundo. Es muy interesante estudiar las estrategias paulinas de evangelización, las primeras comunidades. Y en ese sentido, el libro de los Hechos nos abre una puerta enorme. Por eso la Iglesia, todas las Pascuas, el tiempo pascual, nos hace leer el libro de los Hechos. Bueno, vamos a nuestro texto, ¿sí? Después ustedes van a leer, porque quiero simplemente explicarlo y abrir a las preguntas. Lucas va a utilizar, decíamos que tiene muchas técnicas, tiene discursos interesantes, himnos, relatos, narraciones, y tiene, en el caso de los Hechos y en el Evangelio también, sumarios. ¿Qué serían los sumarios?
son resúmenes generalizadores de hechos concretos. No detalla, pero indica en este capítulo 2, 42 al 47, en el 4, 32 y 35, con ligeras variantes, y en el 5, del 12 al 16, va a detallar, o mejor dicho, va a desarrollar cuáles son los elementos constitutivos de la comunidad cristiana. Y como dice el cardenal Ravasi, así como en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 1, dice que la sabiduría se ha edificado una casa sobre 7 columnas. En el caso de los Hechos, que nos va a hablar de la casa de la palabra, que es la iglesia, está estructurada en 4 columnas. Estas 4 columnas es bueno siempre analizarlas en nuestras pequeñas comunidades, en nuestra parroquia, en nuestro colegio, que es una comunidad, un colegio confesional, en nuestra vida de consagrado, en nuestra diócesis, estos elementos constitutivos. Miren, son 4, ¿no? Dice, la enseñanza de los apóstoles, se reunían para la enseñanza de los apóstoles, para, que se llama la didaje, la fracción del pan, que es el modo como Lucas va a llamar a la Eucaristía, las oraciones, proseuchai se dice en griego, y la comunión de bienes. Esto es, estas 4 notas, miren, la primera, la enseñanza de los apóstoles. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, dice, la fe nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo, ¿no? En otro pasaje va a decir, ¿cómo van a creer si no han escuchado? La fe entra por el oído. ¿Y cómo van a escuchar si no se les predica? ¿Y cómo se les va a predicar si no hay anunciadores? Por eso dice en la carta a los Corintios, ay de mí si no evangelizar. Entonces es muy importante en esta enseñanza apostólica la predicación, la catequesis, la homilía, todo lo que hace al ministerio de la palabra, a la enseñanza. ¿Cómo era la enseñanza apostólica? Totalmente cristocéntrica, en base a los hechos dichos de Jesús y fundamentados con el Antiguo Testamento. Entonces, era una catequesis profundamente bíblica. Esta enseñanza nosotros tenemos que recuperar, nos falta. Nosotros leemos, por ejemplo, al Santo Padre, lo criticamos porque lo conocemos a través de los medios periodísticos, teniendo Vatican va, pudiendo leer directamente el magisterio de él, Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, son fantásticos, y otros textos más, ¿no? Tiene una carta que sacó en el 2020 sobre San Jerónimo y el estudio de las Escrituras, excelente, ¿no? Bueno, es una nota, la enseñanza, el estudio. Nosotros hemos restringido la catequesis a la catequesis sacramental, primera comunión y confirmación, ¿verdad? Bueno, esto que hacen ustedes es fantástico, preocuparse por la formación cristiana adulta, madura, que pueda dar razón de la fe. Bueno, es una nota distintiva, no nos tiene que faltar. La otra nota es la vida sacramental. En el texto de los discípulos de Maús y en el capítulo 8 de Hechos hay una escena también interesante, cuando Felipe le explica la escritura al eunuco, ¿se acuerdan? Y se consuma el hecho cuando llegan y lo bautizan. Lo mismo pasa en la escena de los discípulos de Maús. Jesús explica, dice, Moisés y los profetas, y en el partir del pan ellos los reconocen. Catequesis, vida sacramental, vida eucarística, fundamental para nuestra fe, la celebración de la fe. Otro elemento, las oraciones. Como dice Pablo en la carta a los Colosenses, himnos, salmos. Los himnos son muy importantes. Por ejemplo, en Pablo Filipenses capítulo 2,
Efesios capítulo 1, Colosenses, son himnos cristocéntricos, cristológicos, fantásticos. Los himnos son como nuestras canciones, ¿verdad? Cuando queremos expresar algo, una canción lo dice todo, el lenguaje poético es muy importante. Entonces, las oraciones, no solamente la vida litúrgica, las oraciones personal y otro modo de vida orante. Y acá tiene un lugar especial también la Lectio Divina, que es una lectura orante, esta lectura monacal que nosotros practicamos y difundimos, recomendada siempre en la Iglesia, porque nos permite leer el texto con profundidad y a la vez con fe y orar, ¿no? Y finalmente, la cuarta nota, la comunión de bienes. Vamos a ver que estas 4 notas, en estos 3 sumarios, inclusive con ejemplos, se desarrollan. Entonces sería importante nuestras comunidades cristianas evaluarnos en base a estas 4 notas distintivas: la enseñanza, la didaje, la fracción del pan, la Eucaristía, la vida de oración, las oraciones, incluido la Lectio Divina, y la vida comunitaria, la vida de caridad, la vida de solidaridad. Bueno, esas notas nos describen los hechos. Después vamos a tener pasajes hermosos, ¿no? Conflictos que llevan al concilio, cómo se plantean los conflictos que vienen por la condición humana, cómo se los resuelve en la oración, en el diálogo. El gran protagonista de los hechos es siempre el Espíritu Santo. Entonces, en este tiempo de sinodalidad, nosotros con el equipo nacional, no lo tengo aquí, pero ya lo va a mostrar Ana María, el subsidio sobre los hechos, ¿no?, que hicimos este año. Allí tienen 10 lecciones divinas que les pueden ayudar en sus grupos a leer de manera continuada los hechos de los apóstoles. Es lindísimo en cuanto a vida de oración, vida de fe, conflicto, misión, caminar en el Espíritu Santo, caminar en comunidad, caminar llenos de esperanza. En los hechos dice: la palabra de Dios crece, con esta confianza en la acción de Dios. Bueno, eso le queríamos compartir un poco. Ahora quisiera que en estos 10 minutos ustedes pregunten con confianza sobre esta obra lucana, sobre estos textos, a ver qué podemos responder. Gracias por la atención. Gracias, padre. Ya hay una pregunta en el chat de Marcelo. Él pregunta si los confines de la tierra se refiere a Roma o España. Habría que ver qué conocía Lucas. No, pero seguramente no, ya conocían el mundo porque eran los límites del imperio, del imperio romano. Normalmente era España, ¿no? Normalmente era eso. Es lo que también dice el pasaje de Jonás: Tarsis, era el extremo, ¿no? Ir al extremo, pero ya le basta con que haya llegado al corazón del imperio, ¿no? Le basta. Pero se ve que el proyecto de Pablo era llegar hasta España. Eso está en el último capítulo de la carta a los romanos. ¿Preguntas? Mi tocayo Oscar Sergio González, ¿de dónde es? De Morón, Buenos Aires. Ah, qué bien. ¿Y de Deportivo Morón también? No, no. En realidad soy hispano-argentino y soy del Celta de Vigo, porque... Así que... No, ¿Qué argentino jugó allí, en el Celta de Vigo? en el Celta jugó Cáceres. Cáceres. Claro, Cáceres. hubo El 2 de la varios. selección, que está Sí, afrontando una situación difícil porque lo balearon. Pobre. claro. Sí, hubo varios argentinos, sí. Bueno.
Ahí está lo de Didaje que preguntaron. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. No, ya está, otra persona le respondió, porque alguien había entendido Vidaje y entonces le puso Laura que es Didaje. Didaje, enseñanza. Tan es así que hay un escrito de los primeros siglos, primer siglo segundo, que se llama así la Didaje, que nos permite conocer cómo era la vida de los cristianos. Un escrito muy interesante, ¿no? Didaje, koinonía, fracción del pan. La koinonía es la comunión, ¿no? La diaconía es el servicio. Todo esto está en la comunidad cristiana. ¿Qué más? Allí creo que María del Pilar quiere preguntar. ¿No? Y ahí tenemos una jerosolimitana que está en este momento en el Monte de los Olivos con el fondo de Jerusalén. Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos en Río Cuarto. Sí, obvio. ¿Alguna pregunta más? En el Facebook no veo preguntas. Justo apareció una, a ver. Dice así, perdón, no sé si se dijo y no escuché, pero ¿en qué año se puede decir que fue redactado el Evangelio de Lucas aproximadamente? Muy buena, no dije. Mire, la obra lucana se la sitúa después de los años 70. Las fechas son muy importantes. La primera generación apostólica, calculen ustedes que el Señor muere alrededor del año 30 o 33, ahí, no sabemos con precisión, pero ahí. Bueno, viene esta primera generación apostólica determinante para nuestra fe, los testigos oculares, los testigos elegidos, los transmisores autorizados. Ellos hacen una tarea enorme de evangelización, lo incluimos a Pablo, a quien calculamos la conversión por el año 36. Y estos van a tener un gran protagonismo, podríamos decir, ponemos una fecha para redondear el año 70. Allí, cuando destruyen los romanos el templo de Jerusalén, se produce una catástrofe con esta llegada de los romanos, porque hasta ese momento los cristianos se autocomprendían como judíos mesiánicos, y era un judaísmo plural. Después de esta destrucción, hay una debacle, piensen ustedes, se pierde el sacerdocio, se pierde el templo, se pierde el culto, y después de ahí sobreviven dos grupos. Nosotros, los judíos mesiánicos, y el judaísmo de los fariseos, que después se va a convertir en el rabinismo. ¿Por qué esto? Porque los saduceos estaban más pegados al sacerdocio y al templo. Entonces estos grupos se comienzan a distanciar. Y en el segundo momento, cuando nos vamos alejando de los testigos, ya necesitamos escritos. Entonces la mayoría de los escritos son después del año 70. Y la obra lucana la situamos entre el 80 y el 90, la obra lucana, por el tipo de iglesia que refleja. Y después vendrán otros escritos, como las cartas Trito-Paulinas y algunas de las cartas católicas, que ya reflejan a finales del año 90, la última década, mejor dicho, del primer siglo, cuando la iglesia ya se va consolidando, después de este gran primer anuncio en todo el imperio, se va afianzando y se va organizando y se va institucionalizando. Entonces, cuando leemos los textos, no los tenemos que leer como crónicas, sino como relatos muy reflexionados, vividos por la comunidad, releídos y actualizados. Que es muy buena la pregunta. Marcelo quiere saber si nos vas a enviar el material, padre. Voy a subir sí, ¿no? tres cosas. Les voy a pasar el power de
de Gerardo Sodin, que está muy bueno sobre la obra lucana, el Power de Gabriel, que especifica los primeros 12 capítulos, y les voy a subir, lo podrían bajar, pero para agilizárselo, el mensaje al pueblo de Dios del sínodo del 2008. Ya le digo con precisión, es el mensaje en el sínodo de la palabra, que después dio origen al documento Verbum Domini del 24 de octubre del 2008. Es un texto precioso, lo escribió el cardenal Rabasi, es un texto largo, pero donde presenta la palabra en 4 momentos: la voz, el rostro, la casa y el camino. Y cuando habla de la casa, va a hablar de estos 4 pilares a partir del texto que acabamos de analizar nosotros, ¿sí? Así que ahí tienen un comentario mejor que mejor sobre este pasaje. Y también pueden tener otro material, pero eso adquiéranlo, porque no sé si se puede subir el PDF, el subsidio nuestro, el que hicimos la comisión, sobre los hechos, que ahí le está haciendo la propaganda Ana María. Es parte de este Zoom. Bueno, ¿qué más? Así No que, está en forma digital. No está en forma digital, pero, como hubo un curso en marzo que el padre citó, a los inscriptos les enviamos 2 lecciones de este subsidio en forma digital como regalo. Y bueno, como somos generosos, vamos a extender el regalo también. Lo van a recibir por mail ustedes, entonces. ¿Está? Muchos agradecimientos, padre. A ver si quedó algo en Facebook. Tienen que agradecerle a Ana María, que es nuestra gran secretaria. Ella posibilita todo. Nosotros nos sentamos frente a la cámara y hablamos, pero todo el trabajo lo hace Ana María. Cierto, cierto, gran verdad. Bueno, Ana María es lo más. ¿Quién está diciendo esas cosas por ahí? De Muy Mendoza, amable, soy tu fan, muy Ana María. Yo de Mendoza también, Estela Maris. preguntan cómo y dónde se adquiere el subsidio. Ustedes vayan al referente que tienen de animación bíblica en su diócesis y él sabe cómo conseguirlo en la oficina del libro. Si estuvieran en Catamarca, yo en este momento tengo 40 ejemplares para venderle. Bien, y los de Buenos Aires me pueden escribir a mí o ir directamente si quieren y están trabajando cerca de la oficina del libro. Allí está la venta también. Es más Si tienen- barato en Buenos Aires que en Catamarca. En Catamarca por ahí es más barato que Buenos Aires, sí. Catamarca en este momento estamos manejando ya el dólar por lo que se viene. No. ¿Saben? No, también les voy a regalar, les voy a subir aquí para que Ana María comparta 2 catequesis que hizo el Papa Benedicto sobre San Jerónimo, que es a quién le debemos este mes de la Biblia. ¿Sí? También les voy a compartir esas catequesis para que ustedes las puedan leer y difundir la vida de San Jerónimo. Estela Maris me pregunta dónde se puede escribir. El mail para que yo responda y les mande, los contacte con los articuladores regionales es a ver si mejor me fijo, porque por ahí de memoria no. Espérenme un segundito, porque son varios mails y no quiero inventar. Se llama pastoralbiblicasea@gmail. Ahora se los anoto. Es fácil, pero mejor lo anoto. Bueno, una sugerencia, antes que salgamos del Zoom, lean la obra lucana. La Biblia hay que leerla continuada. Y ahora que estamos en el mes de la Biblia, es una buena tarea, una ofrenda a Dios, leer una obra completa. Leamos los 2 tomos de la obra de Lucas, el Evangelio y los Hechos. Miren, esto para no ser menos que Doris. San Lucas, ¿lo alcanzan a ver? Sí, hermosa talla. ¿Es una talla? Es una talla de madera de olivo que me regaló mi director de tesis en Jerusalén. Así que yo le voy a empezar
para que ustedes lean la obra de él. Hermoso, muchas gracias por compartirlo. Bueno, Bueno, si no hay más Falta decir preguntas, el olivo del Monte de los Olivos. ¿cómo? No saqué, no saqué No lo habrá ninguno. sacado de ahí, ¿no? Hay una cooperativa de artesanos en Belén que trabajan el olivo y son cristianos que viven de esto. Yo cuando fui faltaba una planta, ¿no? Habrá sido bueno. Me imagino que le trajiste un rosario para Ariel, Pero por supuesto. que lo rece. Hacemos una oración a la Virgen. La obra lucana tiene unas pinceladas de mariología hermosas. El capítulo, piensen ustedes que allí en Hechos, capítulo 1, versículo 14, es la última vez que aparece nuestra madre ahí en la Biblia. Después podemos decir, sí, que la mujer de capítulo 12 del Apocalipsis es nuestra madre, pero ahí donde aparece expresamente y dice, perseverando en la oración, ella reuniendo la comunidad, alentándola en la esperanza, a la espera del Espíritu Santo. Esta es una imagen hermosa de la sinodalidad, una comunidad así muy plural, muy mixta, muy tolerante, muy abierta en torno y al cuidado de la ternura de la Virgen. Entonces nos vamos a encomendar a ella para que este mes de la Biblia sea bien fructífero de todo lo que la palabra hace en nosotros, que la palabra tiene una fuerza en sí misma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Nuestra Madre del Valle, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muchas gracias por la atención, un gusto compartir y un buen mes de la Biblia en los 15 días que nos quedan. Muchísimas gracias, Padre. Felices de haberte tenido con nosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan una buena Gracias. Muchas gracias a Gracias todos. por esta semana de animación bíblica hermoso. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Ana María, por todo. Gracias. Gracias.